Hola a todas, mi nombre es Irene y en este vídeo voy a explicar cómo hacer compresas de tela, ¿vale? Reutilizables como estas para que vosotras también podáis hacer las vuestras. En primer lugar vamos a hablar de los materiales y yo os voy a enseñar los materiales que yo utilizo, pero no tenéis que utilizar las mismas telas exactamente porque es posible que no tengáis los mismos tipos de telas allí en Nepal. Entonces lo que importa es la función que tiene cada capa, porque vamos a ver que las compresas tienen diferentes capas y que vosotras mismas podáis buscar esos materiales u otros materiales pero que tengan esas mismas funciones. La primera capa, la capa piel, es la que está en contacto con el cuerpo y con la piel. Entonces es interesante que sea agradable al tacto y suave y también que no absorba la sangre, sino que deje pasar esa sangre a las siguientes capas y que en la parte que toca el cuerpo no quede mojada y que sea desagradable. Yo utilizo esta tela que se llama muselina y tiene las propiedades que necesitamos para esta capa, que sea suave y que deje pasar el flujo. No sé si tenéis de esta tela por allí, pero si no podéis utilizar algún tipo de gasa, por ejemplo. La siguiente o las siguientes capas son las absorbentes, ¿vale? Y aunque no se ve aquí porque están dentro, tendrían la forma sin las alas, digamos que van en la parte central de la compresa. Y digo capa o capas porque podemos poner más o menos capas según nuestras necesidades, porque como cada mujer es un mundo y tenemos diferentes cantidades de flujo, pues según nuestras necesidades podemos poner más o menos capas. Yo suelo poner 2 o 3 capas según la necesidad, pero también depende, por supuesto, del tipo de tela que utilicéis vosotras. Entonces, bueno, eso es cuestión de que vosotras mismas vayáis un poco probando y vayáis viendo lo que más se ajusta a vuestras necesidades, ¿vale? Y siempre intentando que no queden las compresas demasiado gruesas porque si no ya serían un poco incómodas. Yo para estas capas utilizo una tela que se llama muletón, que en este caso está hecho de algodón orgánico y bambú. Entonces son telas bastante finas, aquí tengo 3, ¿ves? Bastante finas pero muy absorbentes. Entonces, bueno, no sé si vosotros podéis encontrar esta tela exactamente allí, pero si no podéis utilizar toallas que no sean muy gruesas, por ejemplo, y que absorban bien el flujo. La siguiente capa es la capa impermeable y tampoco se ve porque está por dentro, pero sí que cubriría toda la superficie incluyendo las alas. La función de esta capa es que en el momento que las capas absorbentes ya han absorbido toda la sangre que pueden absorber y ya no pueden retener más, que ese flujo no vaya hacia la ropa y no se moje la ropa. Entonces, para las personas o los días que tenemos poco flujo, esta capa es opcional, no es totalmente necesario que pongamos esta capa, pero siempre es más seguro poner esta capa. Y para esta capa impermeable yo utilizo esta tela que es un tipo de poliéster que se llama PUL, P-U-L, ¿vale? Entonces es también bastante fina la tela y tiene esta función de que no traspasa la sangre al otro lado. Y la última capa de estas compresas es la capa decorativa que está en el otro lado, ¿vale? Esta era la capa piel y esta es la capa decorativa. Y esta capa es la que está en contacto con la ropa interior y es donde podemos personalizar nuestras compresas a nuestro gusto. Y para esta tela, esta capa, podemos utilizar cualquier tela de algodón que no sea muy gruesa, ¿vale? Con el estampado que más nos guste. Y por último, necesitaremos botones como este, ¿vale? Para juntar las alas y que no se mueva la compresa en la ropa interior. No sé si tenéis este tipo de botones en concreto o otros botones que puedan funcionar también, de los que se cosen a mano, por ejemplo, y si no, también se podría utilizar un trocito de velcro. Y ahora, en segundo lugar, vamos a hablar de los patrones. Yo tengo estas plantillas
que las hice yo misma con tapas de cuadernos antiguos que son de un plástico duro para poder trazar la forma en la tela muy fácilmente con un rotulador. Yo tengo plantillas de diferentes tamaños para que veáis. Esta es más pequeña, tipo Salva Slip. Esta es como una compresa estándar. Y esta es más grande para la noche, por ejemplo. Y vosotras mismas podéis crear estas plantillas trazando y calcando la forma y el tamaño de una compresa desechable que podáis encontrar. Y a partir de esa forma podéis modificarlas para hacerlas más grandes, más pequeñas, más anchas o lo que necesitéis según vuestras necesidades. A la hora de crear vuestras plantillas hay una cosa solo que es muy importante tener en cuenta, ¿vale? Esta, por ejemplo, es de una compresa estándar, como he dicho, y esta es más grande. Entonces, si las superponemos así, veis que esta parte es más larga y más ancha en la grande, pero las alas coinciden, ¿vale? Y por este lado igual, es más larga y más ancha, pero las alas coinciden. ¿Esto por qué? Porque claro, la parte de la entrepierna de la ropa interior tiene un tamaño más o menos estándar, que no porque la compresa sea más grande, esta parte de la entrepierna se va a hacer más grande, sino que se va a quedar de la misma forma y las alas también son del mismo tamaño. Entonces eso, que tengáis en cuenta que las alas tienen que ser de su ancho y lo que podéis modificar es la parte delantera y la trasera. Y para cada tamaño de compresa tengo esta plantilla y luego esta otra que va a ser para la parte absorbente, que como hemos dicho antes solo van a ir en la parte central. Y si las superponemos veis que es nada, 5 milímetros, un poco más pequeña que el resto de la compresa, ¿vale? Ahora por fin vamos a cortar las diferentes telas, ¿vale? En este caso voy a hacer una compresa grande de noche como esta y para eso utilizaremos estos patrones que hemos visto antes, ¿vale? En este caso también si se ensancha la compresa en general, las capas absorbentes también se hacen grandes, pero eso, siempre dejando 5 milímetros de borde. Entonces vamos a cortar con esta plantilla las capas absorbentes. Yo en este caso voy a poner 3 capas, ¿vale? Y no vamos a dejar ningún margen de costura, simplemente trazamos la forma de esta plantilla y cortamos por la línea y en mi caso 3 capas. Y también con la otra plantilla, con la grande, vamos a cortar una capa impermeable, ¿vale? Y una capa decorativa. Pero esta vez sí que vamos a dejar un margen de costura. Como podéis ver aquí vamos a dejar eso, 5 milímetros más o menos de margen de costura y la línea azul es por donde coseremos. Y no he dicho nada de cortar la capa piel, la muselina que os he enseñado antes, porque como esta tela se estira y se encoge muy fácilmente, no corto en la forma del patrón, porque es muy difícil que se mantenga en esa forma. Vosotras, según el tipo de tela que utilicéis, podéis hacer lo mismo que voy a hacer yo y que os voy a enseñar ahora, o si vais a utilizar una tela que se mantiene la forma muy fácilmente, entonces podéis utilizar el patrón y cortar con 5 milímetros de margen de costura como con las otras telas. Vale, ahora vamos a empezar con la confección, ¿vale? Entonces, yo he esparcido aquí la tela que voy a utilizar para la capa piel, la muselina, y con la tela decorativa que he cortado voy a colocarla para ver que mi compresa me va a caber en esta tela, ¿vale? Y después vamos a colocar las capas absorbentes, las juntamos así las 3 o las que vayáis a poner y las colocamos donde tocaría, ¿vale? En medio, dejando un poquito de hueco desde el borde, ¿vale? Y comprobamos que cabe todo. Ah, importante, la cara buena, digamos, la vamos a poner hacia abajo, ¿vale? Y con mucho cuidado vamos a quitar
la capa decorativa y nos vamos a quedar solo con las capas absorbentes. Y para que no se muevan vamos a poner unos alfileres, ¿vale? Podemos poner aquí uno en medio, otro arriba y otro abajo, por ejemplo. ¿Vale? Y ahora vamos a buscar la línea del medio y la vamos a trazar con un rotulador. Entonces, esto mide en mi caso 6 centímetros, así que marcamos en el 3 y vamos a trazar una línea con un rotulador de estos que se borran con calor o con agua, ¿vale? Y marcamos más o menos 2-3 centímetros desde el borde y 2 o 3 centímetros desde el otro borde, ¿vale? Y quedaría así. Aquí tengo una raya horizontal y ya toda la línea del medio hasta la otra marca. Entonces ahora vamos a coser por esta línea que acabamos de trazar y todo el contorno de las capas absorbentes más o menos a 5 milímetros del borde. Vale, ya hemos cosido y hemos cortado los hilos sobrantes, ¿vale? Entonces quedaría la costura por el otro lado así, todo el contorno y una línea en medio que hemos dejado un poquito, 2-3 centímetros en cada lado. Así que vamos al siguiente paso. Ahora vamos a coger la capa impermeable, ¿vale? Y la vamos a colocar sobre estas capas absorbentes. Importante, si vuestra tela impermeable tiene una cara que es la impermeable y la otra cara que no, como es mi caso, entonces la capa impermeable la vamos a poner hacia abajo, tocando las capas absorbentes. Entonces vamos a colocar, porque se va a ver más o menos dónde están las capas absorbentes, entonces vamos a colocar esta capa impermeable y vamos a poner, nada, 4 alfileres de momento. Una vez colocada la capa impermeable, le vamos a dar la vuelta, ¿vale? Así. Y vamos a colocar también la capa decorativa, pero de nuevo la capa bonita la vamos a poner boca abajo. Y tenemos que hacer coincidir las líneas de costura de esta capa, la decorativa, con la línea de costura del otro lado de la capa impermeable. Entonces, con mucha paciencia tenemos que ir comprobando y poniendo los alfileres sobre la línea para que en el momento que salga el alfiler al otro lado podamos ver que efectivamente está en la línea de costura de la capa impermeable, ¿vale? Así que mucha paciencia y poquito a poco. Vale, ya hemos colocado todos los alfileres, ¿vale? Por todo el contorno y coinciden en esta parte también. Lo importante ahora es que los alfileres que habíamos puesto aquí al comienzo los tenemos que quitar y todos los alfileres tienen que estar en este lado porque vamos a coser con esta parte arriba, ¿vale? Ahora vamos a coser todo el contorno por la línea azul de costura, ¿vale? Pero dejando un poquito de hueco para luego poder darle la vuelta. Vale, ya hemos cosido todo el contorno excepto este trocito que
hemos dejado un huequito para luego poder darle la vuelta. Ahora lo que nos toca hacer es recortar la muselina, ¿vale? Esta tela blanca por donde van las demás telas y le vamos a dar la vuelta. Vale, ya tenemos recortada la compresa y a mí me gusta en el huequito que hemos dejado para darle la vuelta, cortar esta muselina un poquito más ancha porque, como os digo, esta tela se estira y se encoge muy fácilmente, entonces bueno, me gusta dejar un poquito más de tela por si acaso. Y ahora a la hora de dar la vuelta podemos hacer unos cortes aquí en las esquinas de donde empiezan las alas, ¿vale? Unos cortes así sin llegar a la costura, por supuesto, con cuidadito, y así a la hora de darle la vuelta después nos va a ayudar a que tenga la forma completa en estas curvas, ¿vale? Y también podemos utilizar algún palo para darle la vuelta. Vale, ahora que le hemos dado la vuelta a la compresa, ¿vale? Lo único que nos queda es coser de nuevo todo el contorno cerrando este agujero que hemos dejado. Entonces metemos las telas para adentro, ¿vale? Y alfilereamos por todo el contorno. Vale, ya tengo puestos todos los alfileres y nos toca coser por todo el contorno. Ya tenemos toda la compresa cosida, el agujero también, y lo último que nos queda es poner los botones. Entonces lo que yo hago es hacer un agujerito aquí en medio de, bueno, en medio del ala, pero cerca de la punta, hacer un agujerito y colocar las piezas. Y con la herramienta correspondiente vamos a cerrar este botón. Esto por un lado y por el otro. Y ya está, ya tenemos nuestra compresa que podemos colocar con los botones. ¿Dónde está? ¿Vale? Y ya está. Bueno, ya tenemos nuestra compresa, ¿vale? Y para terminar os quería decir solo algunas cosas a tener en cuenta. Y bueno, la primera es que, aunque lo he ido diciendo, lo más importante es que adaptéis las compresas a vuestras necesidades, tanto de tamaño, el número de capas de absorbentes y también a los materiales de los que dispongáis allí, ¿vale? Y por otro lado, sobre todo la tela que va a estar en contacto con la piel, es importante que sea lo más natural posible. Si puede ser 100% algodón, pues perfecto. Y luego, todos los materiales que utilicemos, si podemos intentar que sean lo más transpirables posibles, mejor, para que al utilizar las compresas sean lo más agradables posibles y que no se acumule el calor aquí. Y por último, para lavar estas compresas, lo más
importante para que no se queden demasiadas manchas en las compresas es que utilicéis agua fría, ¿vale? Que no lavéis con agua caliente porque con el calor se fija la sangre en la tela. Entonces podéis dejar a remojo en un barreño las compresas en agua fría durante unas horas, por ejemplo, ¿vale? Y después lavarlas ya sea a mano o en la lavadora o lo que sea, pero eso, sobre todo con agua fría y simplemente jabón, ¿vale? Sin utilizar ningún otro producto de quitamanchas, etc. Y las podéis secar al aire libre, ¿vale? Es lo mejor. Y si les puede dar el sol directamente, el sol tiene propiedades blanqueantes, así que también ayudará a mantener las compresas pues con las menos manchas posibles. Y nada, que hasta aquí el vídeo para explicaros cómo se hacen estas compresas. Espero que se haya entendido bien y que no os surjan demasiadas dudas. Y nada, a coser.